Buenas tardes, queridos espectadores de Escúchame, la radio que se ve. Yo siempre empiezo igual porque verdaderamente es importante, es decir, estamos haciendo programas, podcast de 1 hora y pico, pasamos de la hora, y es muy difícil, o sea, todos los que entienden de esto, de funcionar por las redes y tal, siempre me dicen lo mismo: haz muchas cosas cortitas, aunque sean muchas, pero yo no sé hacerlo de otra forma. De esto lo hago bastante mal, imaginaros que me ponga. Que de nuevo estamos aquí, de nuevo estamos en este 26 de noviembre, ya queda poquito para entrar en Navidad, y venimos pues a contaros cosas, a enseñaros lo que nuestros amigos y colaboradores siguen haciendo, como el caso de Elena. Elena esta semana nos lleva a Asturias, nos lleva a Asturias, a Cabrales, el olor no, pero el queso está muy rico. Nos va a llevar a Cabrales y nos va a llevar a Lugones. Y este señor, que yo ya no sé cómo tratarlo, porque el tío me pega acá viaje que yo no lo sé, don Vicente de lo Cabañal, con su serie, con su sección entre pitos y flautas, la sección de Elena, coser y contar, cose y no lo cuenta, Pues van a haber más cosas, ya sabéis que parece que no sé, que hasta que no aparecieron la cabalgata de las magas estas, pues que nadie se acordaba de que Valencia había sido capital de la Segunda República durante 11 meses y pico, casi un año, hay importancia en todas las cosas, pero siempre que se habla hay cosas que se dejan ahí pendientes. Yo, por ejemplo, no he oído nunca, yo lo he dicho, pero no lo he oído nunca, decir que el hecho de que Valencia fuera, entre otras cosas, capital de la Segunda República durante ese tiempo, tenía unas razones partidistas, Ya os veréis por qué, porque bueno, pues cuando tiene que salir de Madrid, pues el que largo caballero, pues dice: ¿dónde voy a estar mejor? ¿En otro sitio? Pues aquí, que son hegemónicos los míos. Bien, vamos a hacer en 2 apartados. Primero haremos el por qué se hace esta combinación, para posteriormente ya dar algunos datos sobre esa Valencia que desde noviembre del 36 a octubre del 37, pues bueno, pasaron cosas que vamos a escuchar también, y vamos a ver algo muy entrañable para mí, porque viene de una población donde tengo gente muy apreciada, como es Bon Repòs y Mirambell. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar precisamente con esto que os comentaba. ¿Os venís conmigo? ¿Os venís? Estaba ojeando, al hilo de lo que os voy a hablar ahora, a que hay algunos de todos vosotros que sabéis quién es esta señora. ¿A que sí? No solo ella, sino también esta otra. Seguro que sí. Vecinos de Bon Repòs y Mirambell. Aquí el receptari extraviat, tradición
costumbres, amor por lo de cada uno. Eso es Bonrepòs y Mirambell. Y el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y así como From Receptari, esta población, Carra y Set, ahora os lo explicarán, pues bueno, yo de hace unos años a esta parte pues le tengo un aprecio especial. Tengo un gran aprecio por la población y tengo un gran aprecio personal por su alcaldesa, por mi querida Raquel. En esta ocasión, ¿qué pasa? Música. De todo se puede hablar en tradición, pero evidentemente hay que hablar de música, ¿no? Y esa sociedad musical de Bonrepòs y Mirambell, pues han hecho algo especial. Han hecho algo que ahora enseguida os van a contar. Es una población que está ahí al lado de Valencia. Acercaros. Es curioso dentro del planteamiento y dentro de la exposición que van a realizar esas tres personas, por un lado P, por otro lado Domenech y por otra parte el José, Pepe y José, ¿no? Que nos lo van a explicar. Hay una cosa que dice Domenech que me ha llamado la atención. Cuando habla del libro este de Carra y Set, pues habla de un apellido de uno de los autores, Baidal. La semana pasada, ¿recordáis? Moriscos en la Vall de Alcalá y la Vall d'Ebo. Apellido, Baidal. Todo tiene un nexo, y una realidad, y eso realmente es lo que significa y supone crear una cultura propia, una cultura de todos en general. Así que ya no me enrollo más. Van a ver un par de cosas que creo que es interesante, y quiero inicialmente dar las gracias desde aquí a todas las facilidades que me ha dado Cristina para realizar este pequeño reportaje. Os dejo con ellos y ya sabéis, tan bueno como las recetas, es escuchar, atentos a lo que os cuentan para este próximo domingo. Nos vemos ahora dentro de un ratito, ¿vale? Venga. Hola, soc Cristina Fuertes Ros, músic de la banda i actualment secretària de la Societat Musical de Bonrepòs i Mirambell. També m'encarregue de gestionar les xarxes socials amb la meva companya i amiga Maria La Guarda Fretxina. És per això que, amb l'objectiu de contextualitzar i difondre l'obra que ha composat el nostre director Pep Ros, vam pensar en fer un vídeo promocional, implicant a tots aquells que volgueren participar. I la veritat és que ha sigut tot un èxit. No podem estar més contents i agraïts amb la gent. Mira'm és una obra que presenta una visió personal de l'autor, a la vegada que històrica, de Bonrepòs i Mirambell, localitat situada a la comarca de l'Horta Nord de València. El seu compositor, Josep Ros, descriu 4 temes basats en la personalitat i la història del poble. A la introducció, inspirada en Vista d'ocell del poble, l'autor ens presenta els 4 sons que generaran el discurs musical, junt al material harmònic i melòdic que utilitzarà al llarg de l'obra. El primer tema reflexa la població en l'actualitat, tal i com la coneix l'autor. Els seus carrers, les seues tradicions i la seua gent seran els protagonistes d'esta secció. Com descriu el propi compositor, la melodia i ritme fresc ens representaran la personalitat dels seus habitants. Un conflicte entre 2 famílies a finals del segle XV ens descriurà el segon tema. Per una banda tenim al Zilal i al Sentido, per altra, als Gradano. No sabem amb certesa el motiu, però la vespra de la Mare de Déu d'agost de 1487, el Zilal i el Sentido planificaren l'assassinat d'un dels germans Gradano. Anys després, signaren la pau les famílies a canvi d'interessos econòmics, però un dels germans Gradano,
no va estar d'acord amb este pacte i el dia de la processó del Corpus de 1491 es va venjar de la mort del seu germà matant a un còmplice del seu assassinat. Després d'este succés, escoltarem un altre tema basat en la fugida d'una cristiana junt a una família de musulmans a Granada, probablement per amor. Cal saber que les pràctiques amoroses entre cristians i musulmans estaven prohibides i penades amb la foguera. Per tant, tan sols els quedava el recurs de fugir si volien estar junts. I el quart tema del que ens parla Míram és la terrible riuada del Túria de 1949, primera del segle XX, del que es coneix menys que la del 1957 però que va causar més desastre a la població i que va deixar a l'horta més de 40 morts. Encara que esta xifra podria ser més extensa, tenint en compte que el riu s'emporta per davant 2.000 barraques que hi havia a la seva vora. L'obra finalitza amb la reexposició del tema del poble en l'actualitat. Míram, una obra que fa honor al nom del poble i a la visió personal que té l'autor. Pep ha mirat als ulls al nostre poble i s'ha submergit en ell. I està clar que el nostre poble també l'ha mirat a ell i l'ha atrapat. Hola, soy José Esteve, soy el actual presidente de la Societat Musical de Bon Repòs i Mirambell. Portaré en el càrrec uns 2 anys, poco más o menos. Y bueno, y lo de la idea de hacer la composició esta va ser arrel del confinament de la pandèmia, que estiguem a buscar idees, a veure com podíem eixir del romanç este, i va sortir la idea de fer una composició. I a partir d'ahí, pues bueno, començar la cosa a agarrar forma i gràcies a més membres de la Junta i músics comentaren al director el que podia fer i el director va dir que encantat de fer-ho i ahí va ser, la idea va sortir d'ahí i a poc pues això ha eixit. Jo soc Domènec Hurtado, soc músic fundador de la Societat Musical i mon pare també va ser una de les persones que estiguen en la primera junta espentant per a crear aquesta societat que enguany fem 30 anys. Com ha dit José, el president, estigueren barallant idees al voltant de fer una peça dedicada al poble i a la societat per la commemoració del 30 aniversari i li farem l'encàrrec a Pep i Pep ens va preguntar en relació d'aconteciments històrics o succeïts, anècdotes del nostre poble. Justament feia l'any anterior que s'havia fet per part de l'Ajuntament, Rossell Antolí, que era la regidora de Cultura aleshores, va fer un estudi d'investigació sobre els orígens de Bon Repòs i Mirambell que es va encomanar als historiadors Vicent Baidal i Ferran Esquilache. I aquest treball d'investigació es va concretar en aquest llibre, que és de Carraixet a Bon Repòs i Mirambell, que va descobrir una troballa molt significativa, com és que el nostre poble, abans de dir-se Bon Repòs, s'anomenava Carraixet. I també parla de Mirambell, que Mirambell sempre ha tingut per a nosaltres una cosa especial, no? Perquè té una trama urbana molt característica, i ve donada perquè allí n'hi havia una població morisca de conversos musulmans i el que és el poblat està tancat sobre si mateix. I algunes anècdotes històriques recollides en aquest llibre varen ser les que va recollir Pep per a inspirar-se en la composició de l'obra que ell vos comentarà. Jo soc Pep Ros, soc el director de la banda sinfònica de la Societat Musical de Bon Repòs i Mirambell des de fa 5 anys i, com ja han dit el senyor president i Domènec, durant el confinament necessitàvem eixides per a poder eixir, diguem, en el forat que ens van clavar, per no estar parats. I aprofitant que es va juntar el confinament en la Pasqua i en l'estiu, em van encarregar
una obra que parlarà del poble, que estigués inspirat en el poble. A continuació, jo evidentment vaig acceptar, va aparèixer un repte, tant a nivell professional com personal, i em vaig posar mans a l'obra. Primer vaig estar en contacte amb Domènec, que va estar contant-me sobre el llibre que vos he explicat. Després vaig parlar en Vicent Baidal, un dels autors, em vaig llegir el llibre i vaig començar a recopilar una sèrie de temes que jo pensava o creia que eren els idonis per a posar música. Vaig pensar en els 4 temes més interessants dels que parlava el llibre, tant a nivell històric com a nivell anecdòtic. Vaig fer visites al poble i a partir d'ahir va sorgir la idea. Tenim 4 temes en els que està basada l'obra. El primer és la gent del poble, que és el que jo conec en l'actualitat. Després tenim una anècdota que va passar a finals del segle XV, un assassinat en la processó del Corpus, amb venjança, per a donar-li contrast a l'aire fresc, al ritme fresc del principi que tracta de la gent del poble. Després un tema d'amor d'una xica del poble que possiblement per a molts va fugir a Granada junt amb musulmans, i després parla també de la riuada de l'any 49, que va sacsejar tota l'Horta Nord. I ja acabem en la reexposició. I aquesta és l'explicació de per què hem arribat fins ací i hem fet aquest projecte per al poble. Per cert, l'obra es diu Mira'm i s'estrenarà el pròxim diumenge, dia 28, en el Parc dels Pallers, a les 12 de migdia. Vos esperem. Vamos a empezar precisamente por esta capitalidad de Valencia, capital de la Segunda República, donde escasamente llegó un año. Y empezamos por aquello de que por qué se designa a Valencia como capital de la Segunda República. Mirad, hay una cosa que quiero dejar muy clara. Ni pretendo hacer un estudio exhaustivo de nada, ni pretendo aplicar ningún tipo de ideología, ni nada por el estilo. Estoy hablando de hechos que he investigado, de hechos que he mirado en distintas fuentes, como tiene que ser, y al final faltan muchas cosas. Ni quiero que sea académico, ni quiero que sea científico. Sencillamente esto es cuestión de leer por varios sitios y al final sacas unas consecuencias. Todo eso lo plasmas en un texto y en unas imágenes. Hasta aquí. Que falta que lo que vosotros digáis a unos les gustará y a otros no les gustará, pero eso es cada vez que nos asomamos en lo que pasa. Así que os dejo con la primera parte de Valencia, capital de la República. Como consecuencia del avance de las columnas franquistas sobre Madrid y ante el peligro inminente de que la capital cayera en manos de los sublevados, el gobierno de Largo Caballero decidía el 6 de noviembre de 1936 trasladarse a Valencia. Así desde el día siguiente 7 de noviembre y hasta el 31 de octubre de 1937. Fecha en la que el gobierno de Negrín decidió un nuevo traslado de sede, en este caso a Barcelona. Valencia se convertiría en la capital de la República. A la fecha, entre el 18 y el 19 de julio del 36, las centrales sindicales valencianas, CNT y UGT, llamaron a la huelga general indefinida desde el 19 de julio y se mantuvo cerca de 2 semanas. La ciudad, la comarca, quedaron absolutamente paralizadas en manos de un comité de huelga formado por la UGT y la CNT. Al día siguiente, estas centrales sindicales convocaron a los partidos que se consideraran del Frente Popular
para construir lo que posteriormente sería y tendría la relevancia el Comité Ejecutivo Popular, conocido como CEP, integrado por todas las fuerzas políticas, pero eso sí, de izquierdas y republicanas de la ciudad, aunque bajo el liderazgo de los sindicatos CNT y UGT. El Centro Ejecutivo Popular no cuestiona la autoridad legal de los representantes institucionales, es decir, el gobierno civil y el ayuntamiento, pero desde el actual Palau de la Generalitat, donde se instala este comité, realmente lo que hace es ser un gobierno de facto de Valencia y su conjunto. Suspendieron todos los periódicos de la ciudad. Y desde los talleres de las provincias, el Comité de Huelva pasa a publicar un diario llamado UGT-CNT y el Comité una hoja oficial extraordinaria que lógicamente del Comité Ejecutivo Popular, que se dictaba en los talleres del diario El Mercantil Valenciano, donde se centralizaba y se fiscalizaba toda la información. Siguiendo con la situación tras la sublevación, los planteamientos jerárquicos no estaban claros. Como en Madrid, estas centrales sindicales se hicieron con depósitos de armas. No de las comisarías, sino de los acuartelamientos militares que no se sublevaron. Se necesitaban espacios y algunos templos religiosos fueron incautados para pasar a ser depósitos de armas, como ocurrió con la iglesia del Temple en el número 2 de la plaza del mismo nombre, donde también tenía su sede la Secretaría General del CEP, justo al lado de la sede del Gobierno Civil, como ejemplo de la dualidad de poderes existente en ese momento en la ciudad. Por un lado el Gobierno Civil, representación del Gobierno de Madrid, y por otro el Comité Ejecutivo Popular, expresión del poder revolucionario constituido por las organizaciones obreras y de izquierda para hacer frente a la sublevación militar, frente a la parálisis oficial. Tal era el lío que había, que el Gobierno de Madrid, de Chiral, envía a una junta delegada presidida por Martínez Barrio para tratar de recomponer la autoridad oficial en Valencia, pero ante la dimensión de los hechos y el empuje de las fuerzas sindicales y políticas valencianas, se vio obligada a reconocer la autoridad del CEP, regresando a Madrid. Todo esto que estamos apuntando son elementos que contribuyeron a tomar la decisión posterior de considerar o de trasladar el Gobierno de la República, trasladarlo a Valencia. Es decir, existía este Comité Ejecutivo Popular que de alguna forma unificaba los criterios de funcionamiento de UGT y de la CNT. ¿Qué pasaba? Pues que en Cataluña había una hegemonía por parte de la CNT que casi era absoluta. Y en Madrid, al contrario, era más favorable a la UGT. Sin embargo, en Valencia se iba a producir, gracias a este comité, pues un equilibrio entre ambas centrales. Conforme iban avanzando los meses, pues lógicamente las confluencias entre la UGT y la CNT dieron paso, de alguna forma, a entrar en contacto y a empezar a coordinarse tanto con el PSOE como con el Partido Comunista. Esta confluencia, en el caso de Valencia, se plasma en ese diario conjunto también de UGT y de CNT que se realiza en Valencia. Pero la unidad informativa sindical se ve en parte cuestionada por la edición a partir del día 31 de julio del periódico La Verdad, editado conjuntamente por el PSOE y el Partido Comunista, en las instalaciones incautadas del Diario de Valencia, el órgano de la derecha regional valenciana que estaba integrada en la CEDA de Gil Robles. De alguna forma restablecerse una autoridad gubernamental, porque las calles estaban ardiendo. Cada uno pues actuaba como creía y le parecía conveniente. Solo una figura vinculada al movimiento obrero que gozase de prestigio entre las masas podía acometer una tarea de tal magnitud, es decir, la unificación.
Por eso Azaña propuso a Largo Caballero. El poder de la izquierda socialista y de la UGT serían los elementos fundamentales para la formación de un gobierno del 4 de septiembre de 1936, integrado por una fuerza más importante del Frente Popular, por las fuerzas más importantes: PSOE, Izquierda Republicana de Cataluña, Partido Comunista de España, la Unión Republicana, además del Partido Nacionalista Vasco. En este caso, en Valencia, pues supuso la designación del ugetista secretario de la FTT, de la Federación de los de la Tierra, y el caballerista Ricardo Zabalza como gobernador civil, a la vez que como presidente del comité del CEP que se había creado con anterioridad, produciéndose de esta manera como una especie de confluencia entre el poder legal y el poder revolucionario, no sin resistencia entre los sectores anarco-sindicalistas. Pero el paso ya se había dado. Valencia era favorable a la gestión de Largo Caballero, y a partir de ahí, pues evidentemente, cuando surge la posibilidad del cambio de capitalidad, Valencia está en la palestra. Solo quedaba una asignatura por aprobar, que era la CNT. Pero en el Pleno Nacional de la misma, celebrada en Madrid el 15 de septiembre, se aprobaría la participación de ministros de la CNT en el gobierno Caballero. Propuesta que inicialmente contó con la oposición de Regional Catalana, entre ellas Federica Montseny, aunque finalmente se llegó a una solución de compromiso. Se incorporaron dos ministros procedentes de la FAI, que fue García Oliver en Justicia y Federica Montseny en Sanidad, junto con otros dos procedentes de la tradicional trentista, Joan Peiró en Industria y el valenciano Joan López Sánchez en Comercio. La incorporación se realizará el 4 de noviembre y tan solo un par de días después se toma la decisión de trasladarse a Valencia. La decisión que enfrenta a Azaña, partidario de ir a Barcelona, con Caballero, defensor de ir a Valencia, posiblemente por motivos claves de política interna, como era la fuerza de los caballeristas en el seno del socialismo valenciano y que en Cataluña era marginal, y el mayor peso de los sectores anarcosindicalistas favorables a la colaboración con los socialistas. Así que Valencia acoge al gobierno de la República. La mejor forma de hacer un traje es viéndolo. En él puedes ver detalles que de otra forma no apreciarías. En esta ocasión fuimos a Asturias. Allí estuvimos en un pequeño pueblo llamado Cabrales.
pueblo, la chica del hotel, le comenté lo que iba buscando y ella me dijo que tenía un traje de su hija, que me lo enseñaría. Me lo acercó uno de los días y cuando lo vi me encantó, pero pensé que no podría hacerlo porque tenía algunos trabajos que no tenía ni idea de cómo poder realizarlos. Estos trabajos se realizan con pequeñas cuentas que las enzarzas todas y haces una pequeña cinta, pero de cuentas, no una cinta. Haciendo picos, haces una tira para luego colocarla en el vestido. Ella me comentó que una de sus tías sabía hacerlo y que se lo había hecho a ella y que se lo comentaría. Cuando otro día la volví a verla, me comentó que había ido su tía buscándome. Claro, yo voy allí de turismo, yo allí no estaba todo el día. A lo que ella le comentó a la tía que exactamente eso, que yo no estaba allí todo el día, y la señora le dijo que si yo no podía estar por el día allí, pues que a las 7 de la mañana ella se levantaba, que yo podía ir a su casa y ella me enseñaba. Ahí te quedas parado, no sabes qué decir y ves el cariño que sin conocerte puede tener la gente por ayudarte. Son encantadores. Bueno, esta señora, al final pude quedar con ella, quedamos una tarde y se llevó una pieza empezada con cuentas para enseñarme cómo hacerlo. Estuvimos ahí la tarde charlando un ratillo y así pude aprender cómo había que hacerlo. Cuando pude realizarlo, es este traje. Esto es la cinta de cuentas que se llama picos. Los flecos también los hacen ellas. Válgame Nuestra Señora, válgame. Y así fui enlazando las cuentas para realizar la tira de picos y los flecos de este traje asturiano. Es un traje, la verdad, muy entretenido y muy lujoso. Llevan un pequeño ramo en la chaquetilla, que si se lo ponen hacia abajo es que está soltera y si lo ponen hacia arriba es que está casada. Otro de los días estuvimos en otro pueblo llamado Lugones. Había quedado yo con dos chicas, Blanca y Viri, que había conocido por el Facebook. Cuando llegué allí resulta que ellas tenían un pequeño taller de costura en el que hacían trajes para ellas o para algún componente del grupo o arreglos, y encantadas me enseñaron todo lo que tenían y les dije que quería hacer lo que quería hacer y entonces ellas me dieron las telas para realizar este traje. Como este traje tenía una de las hijas hecho el suyo, como lo habían confeccionado ellas, tenían telas de sobra y me dieron la tela para hacerlo exactamente igual. Es el mismo corte y todo que el que os he enseñado antes,
pero es más sencillo porque en vez de llevar cuentas que llevan mucho trabajo realizarlo, simplemente son cintas. Pero la verdad es que queda chulísimo también. Allí hablando, pues también me comentaron de algún libro y creo que incluso que, no sé si me lo regalaron o me lo enseñaron para que lo pidiera. Este libro donde hay distintas piezas de los trajes asturianos, distintas formas, donde lo puedes aquí apreciar. Entonces quise realizar otro traje asturiano más, no es tan elegante como eso, sino más campesino, digamos. Entonces es este traje. Este traje en realidad llevan las mismas partes, las mismas piezas que el otro, pero de diferente forma. Aquí ya no hay flecos, es un dengue, esta parte se llama el dengue, es más sencillo. Llevan el dengue, lleva su corpiño o justillo, como le llaman allí, el mandil y la saya. Llevan su enagua, la saya la llevan medio forrada para el roce y el delantal. Bueno, llevan también su camisa de hilo, fruncida con punto de panal, bordada. Y esto es el traje típico asturiano, las piezas del traje típico asturiano. Eren els temps que València somiava, eren els temps del cinema. Eren els temps que València cantava, eren els temps de l'arròs i tartana. Quan la baixada de Sant Francesc, segons l'abuelo, era un carrer ple de botigues, tendes i cafès, bruses horchata, espècies d'Orient, i el principal era elegant. Anava amb iaios, anava la iaia, ell era valencià, ella ho sabia parlar. Mira com xira. El món en les meues mans. A aquestes altures, qui lo diria? Esteu ahí, cavallers. I bé? I així estic jo. Així estic vigilant un altre dia per ser la vostra llum i guia per a tota esta afició. I com sempre, l'edició del meu diari triomfante, El Ponent de Llevante, té una gran reputació. I a punt està, com no, d'eixir, Dios mediante, al carrer expectante per a tots els lectors. I així tinc jo l'edició digital que passaré a llegir-vos, com a privilegi especial. I bé, cavallers, canela en rama. I com tot en este enjuague, el poble plora i no mama. I que vos foten la marrana. I que ho faça que la pague. encara que jo declare que és lliure de tota culpa, així fins el més fill de puta. I el que vinga darrere, que s'aguante. I no és per ser petulante, ni per ser esclau de la supèrbia. Però sapiau que en esta guerra el enemigo no està davante, perquè així el que tira para adelante, quan té que saltar la trinchera, li apunyalen per l'esquena. En impostos redundantes, como ese de las carreteras. Me parece que tendré que tornar a anar en cavall, como antes. Bueno, pues es este govern que es declama progressista, per a mi un directori fascista. I el que més tira, pa d'ell. Perquè jo no sóc novell, i que he viscut
muchos suplicios, revoluciones i sitios, guerres civils, ciutats sin llei. I per això no puc comprendre aquell que afirma, greu i severo, això és un govern de progresso, molt socialista i modern. Ha! Progressista és Espartero, que aguerrit i molt valent, Barcelona deixa a ras de suelo, per sa llevantisca corrent. Perquè coneix tota la gent, per sa experiència i consuelo, que la Barcelona rebel, ahí n'hi ha que fer un bombardeo, cada mig sigle per lo menos. A veure si s'estan quietets. Per la deslleialtat viperina, que allí té el seu regnat. Les sentències dels tribunals se la passen por donde yo os diga. Perquè en sa raó impia de parlar balbuceig marrano, el català allí és llei de vida, per defenestrar el castellano. Encara que no és molt estranyo que en altres punts cardinals d'esta nostra pàtria culta antaño sols n'hi ha tros d'animals, assèmiles, burros, malparrados, borinots i manifesters. Pues els estudiantes y bachillers que en su idiocia hayan medrado y sin saber aprobado podran ir molt contents. Tall d'inútils valents. I aixina, poble indecent, dels que la pàtria procuren, sus pròceres perjuren, perquè són més burros que ells. I no se'ls cauen els anells que en este yermo contesto, en els adals casi prestos, els problemes siguen de repent. Casualitats i siniestros, i que no faça res el govern, ni a que tindre-los bien puestos. Y bajo este supuesto, cuando vos aplegue el hastío del siberiano frío en temporales de invierno, recordeu, desdichado pueblo, que en lo preu de la llum vencido, si la ruïna no voleu consigo, tindreu que fer un esfuerzo. I una cosa molt sensata. Refregar-vos molt contentos o pegar foc a la barraca. I no n'hi ha més d'este cuento. Fins a la pròxima setmana. Las Cortes de la República Española prosiguen su labor legislativa en Valencia. A partir de la noche del 6 al 7 de noviembre, se instala en Valencia el aparato del Estado. La ciudad se convierte de hecho en la capital de la República. El traslado del gobierno produce un gran trastorno en la urbe, pues no solamente se trata de acomodar a los ministerios, sino a los diversos organismos estatales, así como al elevado grupo de funcionarios y sus familias que se han desplazado. Largo Caballero se instala en el Palacio de Benicarló, donde el día 28 se celebra Consejo de Ministros al que asiste Manuel Azaña. El gabinete evalúa la situación con marcado acento positivo. Edificio de Capitanía General, sería sede de la Presidencia de la República en 1936 a 37, rebautizada como Plaza Roja. El gobierno se instaló en el Palacio de Benicarló, también conocido como Palacio de los Borja, actual sede de las Cortes Valencianas. Las Cortes de la República, que eran un parlamento unicameral, celebraron alguna sesión en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valencia y tras los bombardeos sufridos por el ayuntamiento trasladaron su sede a la Lonja de la Seda, donde se celebraron varias sesiones parlamentarias. Entre otras instituciones relevantes cabría señalar la sede del Ministerio de Sanidad que ocupaba el Palacio de los Condes de Verbedel, hoy Museo de la Ciudad.
El ministerio estaba situado en la Plaza del Arzobispo, renombrada como Plaza de los Trabajadores, y era dirigido por la anarquista Federica Montseny, una de las primeras mujeres en desempeñar un cargo gubernamental en Europa, de la que se cuenta que, enfadada por ver rechazado por sus colegas de gobierno su proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, salió al balcón, frente al edificio del arzobispado, con los pechos al aire como gesto de protesta. Las estructuras estatales de las organizaciones políticas y sindicales que llegaron a Valencia se instalaron en el entorno de la calle de la Paz, donde edificios señoriales de gran amplitud pasaron a albergar sedes sindicales de CNT, UGT, de partidos y grupos políticos como FAI, PSOE, PCE, POUM, Partido Sindicalista, así como multitud de organizaciones antifascistas de mujeres o juveniles, FIJL, Mujeres Libres, Mujeres Antifascistas o de Solidaridad Internacional como Socorro Rojo Internacional o Solidaridad Antifascista Internacional, entre otras. La embajada soviética se instaló en el edificio de un hotel de reciente construcción en la época, el Metropol, en la calle Sátiva, muy cerca de la estación del Nord. El 1 de diciembre se reúnen las Cortes en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Valencia. No asisten los ministros de la CNT. Sean las brevísimas palabras que voy a pronunciar reducidas a dar público testimonio de gratitud en nombre de las Cortes al pueblo de Valencia, que por la representación de su ayuntamiento tuvo la cortesía y gentileza darnos una casa comunal para que se establecieran en ella los servicios de la Cámara y se celebraran las sesiones reglamentarias. Hice presente yo esa manifestación de gratitud al alcalde de Valencia. Quiero hacerlo hoy seguramente interpretando el criterio y pensamiento de todos los señores diputados para que al inundar nuestras labores en este sitio, el primer acuerdo que se adopte sea el de rendir este testimonio público de nuestro agradecimiento al noble pueblo valenciano que ha acogido como merecía al gobierno y a la representación parlamentaria. ¿Se prueba así? Tras un saludo del presidente del Congreso, Diego Martínez Barrio, toma la palabra Largo Caballero, quien, entre otras cosas, dice: Hará el gobierno. Hicimos a las Cortes el 1 de octubre. Hoy puedo afirmar que la frase ha sido rebasada por los acontecimientos. Los diputados expresan su adhesión al gobierno, a la vez que convalidan con carácter de ley los decretos promulgados hasta entonces. El presidente del Congreso, Martínez Barrio, pone punto final a la sesión con estas palabras: Esta es España como lo sería si estuviéramos en la más humilde de las aldeas españolas. Esta es toda España representada por su gobierno. En ese momento el alcalde de Valencia era José Cano Coloma. José Cano Coloma pertenecía a Izquierda Republicana y fue alcalde de Valencia desde marzo del 36 hasta febrero del 37. Pertenecía a la masonería y, como hecho curioso, concretamente con las fuerzas de orden público, pudo rescatar los restos quemados de la imagen de la Mare de Déu del Desemparats, patrona de la ciudad, y llevarlos al ayuntamiento para evitar que fuesen destruidos del todo, para lo que permitió que quedase tapiada
en un pasillo del ayuntamiento para proteger los restos hasta su futura restauración, que al final pues es un poco lo que ha quedado ahí de la imagen durante esa época. Contar la historia de Francisco Roca, un bombero valenciano al que la vida le cambió el 21 de julio de 1936. La guerra había empezado. Las milicias estaban incendiando iglesias y conventos, como en este caso la catedral. Mi padre ese día tenía libre. Se enteró que algunos compañeros estaban rodeados de fuego. Cogió un camión de bomberos y fue a salvarlos. Rescató a sus 5 compañeros y ayudó a sacar la imagen de la patrona de Valencia. En estos documentos son los que certifican, escritos en su día por el ayuntamiento de entonces, y salvó a sus 5 compañeros del fuego y a la imagen de la Virgen de los Desamparados. De poco sirvió su hazaña, porque tras la guerra llegó su calvario. Por ser republicano, aunque no militaba en ningún partido, mi abuelo pues fue suspendido. Le metieron en una celda para ser fusilado, pero una marquesa le salvó la vida. Mi padre había salvado a una marquesa de un incendio y esta señora pues le dijo que cuando necesitara algo que la llamara. Aún así pasó 2 años en la cárcel hasta que fue juzgado. No importaba nada lo que hubiera hecho, lo juzgó un tribunal militar. Esto viene del tribunal militar, condenado por excitación a la rebelión militar. Condenaron a 6 años y 1 día de prisión mayor. Francisco falleció sin que nadie valorara su gesto hasta este momento. Los bomberos de Valencia le rindieron homenaje. Y ahora el gobierno reconoce y repara su honor. Cuando recibimos eso, pues nos saltaron las lágrimas. Por fin, de alguna manera, se lava la imagen de mi abuelo. Me acuerdo de mi padre y digo, como si estuviese papá, cuánto me alegro de que se haya limpiado tu nombre y por fin se ha hecho justicia contigo. Y para recordarle, una calle de Valencia llevará su nombre. El gobierno de Valencia no siempre son cumplidas. Han aparecido incluso con actos de cantonalismo. El fenómeno se extiende hasta la creación de moneda propia y de vales como instrumento de cambio. Igualmente, multitud de calles y plazas de Valencia fueron renombradas con líderes republicanos y del movimiento obrero. Así, la calle de San Vicente Mártir se convirtió en la calle Largo Caballero, la avenida María Cristina en la nueva avenida Pablo Iglesias, Marqués del Turia en Buenaventura Durruti, además de otras dedicadas a Anselmo Lorenzo, a Lenin, a Marx, a la Unión Soviética, etc. Todo ello daba señas de identidad a una ciudad movilizada por la guerra, capital de la República. En Valencia, el historiador José María Ots y Capdequí, nombrado también director general de universidades. En Valencia, el gobierno crea la Casa de la Cultura dirigida por el filólogo Tomás Navarro Tomás, para alojar a los escritores, artistas y científicos evacuados de Madrid, quienes disponen de la revista Madrid para exponer el resultado de sus trabajos. El primer instituto obrero es inaugurado en Valencia en enero de 1936. Se acordó celebrar en Valencia el segundo Congreso Internacional en Defensa de la Cultura en la España republicana. Entre los coordinadores del evento iba a figurar el poeta valenciano Juan Gil Albert. La sesión inaugural se celebrará el 4 de julio de 1937 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valencia. En la mesa presidencial iba a estar Antonio Machado. Muchos de los escritores participantes se iban a alojar en la Casa de la Cultura que ocupaba las instalaciones del Hotel Palace. En el número 42 de la calle de la Paz, que sería conocido popularmente como Casal dels Sabuts de tota mena, Casa de los Sabios o Sabelotodo de todas clases. El Café Ideal Run, en la misma calle y cercano al hotel, se convertiría en el lugar de cita habitual de los corresponsales de guerra y Por razones técnicas y de seguridad, la velocidad de crucero se fija en 15 kilómetros por hora. Tarda 24 horas en llegar a Valencia. En la población levantina, sede del gobierno y del Parlamento republicano, la guerra apenas se nota todavía.
Al contrario que Madrid, Valencia vive a su ritmo, tranquilamente, sin dificultades ni angustia, animada de vez en cuando por un clima de ferviente apoyo a las decisiones gubernamentales. Tras estudiar los edificios valencianos disponibles, los miembros de la Junta seleccionan dos. El primero de ellos es la Iglesia del Patriarca, un templo que reúne excelentes condiciones como almacén y taller de conservación. Aquí empiezan a trasladarse desde el primer momento los cuadros y las cajas que llegan de Madrid. El segundo depósito escogido son las Torres de Serranos, una fortaleza gótica del siglo XIV. El monumento está compuesto por dos torres gemelas de 3 pisos, con muros de sillería de 3 metros de espesor y sólidos cimientos. No tiene edificios colindantes y lo rodea un foso medieval. Las torres resultan tan apropiadas que se decide trasladar a ellas lo más selecto del tesoro artístico. Pero antes es preciso llevar a cabo obras de acondicionamiento y protección que dirige José Lino Bahamonde, arquitecto del Prado asociado a la Junta. La idea es aprovechar los pisos altos como protección ante posibles bombardeos aéreos, reservando los más bajos únicamente para depósito de las cajas. Envolver el tesoro, por así decirlo, en sucesivas capas protectoras que hagan imposible su destrucción. Sobre el suelo de la primera planta, justo encima de los cuadros, construyen una bóveda de hormigón armado de 90 centímetros de espesor, y para protegerla del posible derrumbe de los pisos superiores, la cubren con una capa de 1 metro de cáscara de arroz, material elástico muy abundante en Valencia, que se revela capaz de absorber grandes impactos. Encima de la cáscara de arroz extienden una capa de 1,5 metros de tierra. Otra más sobre el suelo del tercer piso. Y por fin cubren la azotea con sacos terreros. Así, las piezas quedan al abrigo de 6 protecciones. Los sacos terreros de la azotea, la bóveda del tercer piso, la primera capa de tierra apisonada, la bóveda del segundo piso, la tierra y la cáscara de arroz sobre la bóveda de hormigón y la bóveda del primer piso. De este modo, si las torres recibieran un impacto directo, el tesoro quedaría enterrado, pero intacto. Y para prevenir el impacto indirecto, causado por posibles ondas expansivas exteriores, se protegen las cajas con muretes de cemento que se perforan para disminuir su resistencia a los golpes de aire. La concentración del tesoro en Valencia obliga a reorganizar el salvamento. Se crea la Junta Central del Tesoro Artístico, que tiene ámbito estatal, y pasan a depender de ella las juntas delegadas provinciales. El único presidente de esta Junta Central, a lo largo de toda su existencia, será Timoteo Pérez Rubio, un pintor extremeño nacido en Oliva de la Frontera. Con 40 años, políticamente liberal, casado con la escritora Rosa Chacel y bien situado en los medios intelectuales de la República, sobre los hombros de Pérez Rubio recaerá hasta el último momento la responsabilidad efectiva del salvamento del tesoro. Su mano derecha fue siempre José María Giner Pantoja, colaborador incansable y persona de una fidelidad a toda prueba. Y ahora vamos con ello. Las checas eran instalaciones que servían para retener, interrogar, torturar, juzgar y asesinar a sospechosos de simpatizar con el bando franquista. Si bien hubo alguna checa que dependía directamente de la administración pública republicana, la mayor parte de las checas estaban regidas por diferentes organizaciones no gubernamentales, como partidos políticos, comités revolucionarios o sindicatos. De esta forma, la mayor parte de las checas estaban gestionadas por organizaciones revolucionarias que escapaban al control del gobierno, un gobierno que, sobre todo en los primeros meses de la guerra, tenía muy poca autoridad y no tenía capacidad de controlar a todos estos elementos. La nula garantía procesal propició que muchos inocentes fuesen detenidos e incluso ejecutados simplemente para quitarles sus riquezas, ya que apenas bastaba con una denuncia anónima para que acabases dando con tus huesos en una checa. También es importante remarcar que muchas de estas denuncias anónimas, como también ocurrió en el bando franquista, se hacían por enemistades personales, por temas de celos o por saldar deudas económicas de carácter personal. Respecto al trato a los presos dentro de las checas, pues tal cual os lo estaréis imaginando. Falta total de higiene, condiciones infrahumanas, torturas constantes y unas instalaciones diseñadas para someter la voluntad del preso y poder sacarle la mayor cantidad de información posible. Y algunos, el gobierno republicano miró bastante hacia otro lado. ¿Por qué? Pues por los siguientes motivos.
Para empezar, el Estado no tenía fuerza y autoridad suficiente para poner coto a estas actividades. También el Estado priorizó la defensa contra el bando franquista que avanzaba por varios frentes. Además, el gobierno republicano tenía miedo de un enfrentamiento abierto con las organizaciones obreras. Y por último, aunque suponía matar moscas a cañonazos, el gobierno republicano tenía verdadero pánico a los quintacolumnistas, como se llamaban a los colaboradores del bando franquista que permanecían clandestinamente en territorio republicano. Las checas, como ya hemos visto, fueron muy numerosas en los primeros meses de la guerra. Sin embargo, con el tiempo el gobierno republicano consiguió controlar mejor la situación y estableció sus propios órganos represivos, como el Servicio de Información Militar, un órgano que estaba controlado por miembros del Partido Comunista y que no solo actuaron contra supuestos simpatizantes franquistas, sino también contra anarquistas o comunistas del POUM. Del mismo modo, la policía soviética, el NKVD, llegó a operar en España con una amplia autonomía y llegó a disponer de cárceles propias para sus detenidos. Y conociendo a los rusos, telita lo que tenía que pasar en esas cárceles. Pero volvamos a las checas. Se estima que hubo más de 300, principalmente en Madrid, Barcelona y Valencia. Normalmente las checas estaban ubicadas en pisos, edificios incautados o incluso en iglesias. Normalmente recibían el nombre de la calle donde se encontraban o, en su defecto, el nombre de la persona que era la máxima autoridad en dicha checa. Aunque prácticamente es imposible de saber a ciencia cierta dada la escasa documentación, se estima que en torno a 10.000 personas fueron asesinadas en la checa. En episodios anteriores lo que eran las checas. Valencia tuvo cerca de 40. Al margen, evidentemente, de un barco, prisión y las cárceles correspondientes. ¿Quién mandaba en ellas? Pues fundamentalmente militantes de la CNT y también, como no, del PCE, el Partido Comunista. Así que se siguieron también desde las cárceles realizando las temidas sacas, ya sabéis. El día a día del señalamiento sin juicio alguno, y se hacían unas ejecuciones sumarias. Realmente en Valencia se realizaban fundamentalmente pues, en la playa del Saler y en el picadero de Picansén, que es donde se hicieron la mayoría de ellas. Checas en Valencia, pues en la del Colegio de los Escolapios, en la calle Carnicero, en la calle Sornín, la Colegiata del Sagrado Corazón de Navellos, la iglesia de San Agustín, la Alameda, el convento de San Julián, el chalet de Vilarrosa en el Grao, Grabador Esteve, la París y Guijarro. En Santa Úrsula no voy a incidir más en lo que hemos comentado, lo que se hacía en esas checas. Aquí solo había una ligera variación, ¿no? Que en algunas de ellas el suelo estaba cubierta de ladrillos puntiagudos e incluso a veces se le introducía en pequeños armarios al preso para no poder moverse. También la historia nos informa de quién creó estas checas. El departamento, o sea, a partir de que Ángel Galarza crea el Departamento Especial de Información del Estado, lo que se conocería como el DEDIDE, pues lo traslada aquí a Valencia. Las sacas y la mayoría de todas estas historias fue al principio de la guerra, durante el 1936. A partir de 1937 baja poderosísimamente la incidencia de todos estos casos. Trae consigo el que, vuelvo a repetir, no es cuestión de analizar a nivel ideológico, sencillamente si fue sanguinario una parte, ha sido sanguinaria la otra. Es decir, aquí no es cuestión de quién llevaba razón o quién no llevaba razón, aquí es cuestión de...
La oferta de ocio, propia de una ciudad de retaguardia que quería olvidar la guerra en la medida de lo posible, fue amplia y diversa, sobre todo en lo que se refiere al consumo de cine o teatro, especialmente de entretenimiento, los cafés, el ocio nocturno cada vez menor debido a los bombardeos y las campañas de moralización. Armando con sus luces tenebrosas, un cacao de padre y muy señor mío. Rascaliú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascaliú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Rascaliú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Artificial e increíble. Así calificó el escritor soviético Ilya Ehrenburg esta improvisada capitalidad valenciana. Era increíble, en tanto en cuanto lo mismo, a la vez que contradictoria. Lo mismo nos encontrábamos con estas acciones de ocio, con bombardeos de la Marina y la aviación franquista, que desde enero del 37 se ensañaron con los poblados marítimos. La experiencia de ese miedo fue una realidad para los valencianos, no solo por la presencia de la guerra y los bombardeos, sino que evidentemente todo el mundo sabía que estaba dentro de la ciudad pues partidarios de los sublevados. También, claro, una represión política. Las colonias escolares. Cuando hablamos de los niños no solo tenemos que hablar de la Semana de la Infantesa, que fue una idea del Micalet en su momento, de la Sociedad del Micalet, que no se volvió a repetir y que duraba desde el 3 de diciembre hasta el 3 de enero. Pero los niños aquí tienen otra incidencia en cuanto a las colonias, como decía, las colonias escolares que funcionaron principalmente en Levante y Cataluña. Fueron unas instituciones que surgieron durante la guerra civil y que sirvieron no solo de refugio a los niños evacuados a aquellas zonas que a causa de los bombardeos, sino que cubrieron la escasez de alimentos y la orfandad, sino que también cumplieron la función educativa que era como desarrollo de la personalidad. Pues ya solo nos queda, pues que el 31 de octubre de 1937 Negrín dictó la orden de trasladar la capital y el gobierno de la Segunda República a Barcelona. De esa forma ya esta situación de capitalidad de Valencia quedó totalmente desarticulada. Ya lo que ocurrió a continuación será motivo de otros programas o de sencillamente que cada uno saquemos nuestras conclusiones, siempre recordando lo mismo. Aquí no se interpreta nada. Aquí no se da ningún tipo de lectura tamizada. Sencillamente son cosas que pasaron, que unos estuvieron mejor y otras estuvieron peor. Allá cada uno lo que se deje o quiera dejarse influenciar. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy, 26 de noviembre. Espero, como siempre, que cuanto menos os haya entretenido y pues si os hemos despejado alguna duda o os hemos contado algo que no supierais, pues genial. Que ya sabéis que seguimos en Escúchame, la radio que se ve, que estaremos, si vosotros estáis, pues fenomenal, pero nosotros estaremos la semana que viene con nuevos temas y nuevos asuntejos que tratar, que esperamos, a falta de que nos llegue más información, pues que sea de vuestro interés y de nuevo daros las gracias por haber clicado a lo largo de este tiempo, a partir de hoy, en este programa y en todos los anteriores. Seguimos genial, seguimos muy bien y esperamos que seamos capaces de daros cosas de interés para que sigáis clicándonos y para que sigáis viéndonos y oyéndonos.
Así que si no pasa nada, la semana que viene volvemos a estar aquí. Os esperamos.